¿Vale? Buenas noches, estimados señoras y señoras. Bienvenidos desde San Petersburgo. Y para empezar, permítanos presentarnos y decir unas palabras sobre nosotras y sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Un segundito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anastasia. Unas pocas palabras sobre mí. Nací en Murmansk, la ciudad más grande más allá del círculo polar ártico, pero vivo en San Petersburgo desde los 7 años. Me gradué de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Eh, Viví 7 años en Bilbao porque hice un máster en estudios europeos. Actualmente trabajo en la industria de la traducción, de las traducciones audiovisuales, traduzco películas, series y desde el año 2021 enseño español en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Mi nombre es Larisa. Yo nací y crecí en San Petersburgo, estudié en la Universidad Pedagógica de San Petersburgo en la especialidad profesora de español e inglés y actualmente trabajo como traductora, intérprete y guía de San Petersburgo. O sea, toda mi vida está relacionada con España, países latinoamericanos y con San Petersburgo. Hoy nos gustaría ofreceros una conferencia dedicada a los museos de nuestra ciudad. Vamos a hablar sobre el pasado y el presente de los museos. Proporcionaremos una descripción general de sus principales tipos y, por supuesto, compartiremos recomendaciones. Esperamos que nuestra conferencia os ayude a haceros una idea de los museos de nuestra ciudad, así como a descubrir algo interesante para vosotros personalmente. Uno de los apartados de nuestra conferencia suena como San Petersburgo, la ciudad museo. Y ante todo, vamos a hablar de qué es lo que significa la ciudad museo. Bueno, en la museología, una ciudad histórica, una ciudad museo o una ciudad monumento es una ciudad que ha conservado su casco histórico y que representa un organismo íntegro y es como tal el principal objeto de exhibición. En la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO, bueno, esta lista incluye alrededor de 300 ciudades, museos, ah, tales como, por ejemplo, las ciudades de Europa, por ejemplo, distritos históricos de Estambul, el centro histórico de Viena, las orillas del Sena en París. En Asia es el centro histórico de Macao. Bueno, son, por supuesto, solo algunos de los ejemplos. Hay muchas más ciudades de este tipo. En África es Medina, su parte antigua de la ciudad de Fez, en Marruecos. En América del Sur es el centro histórico de Lima, en Perú. En América del Norte es el distrito histórico de la ciudad de Quebec. Y por cierto, hay muchas ciudades históricas o ciudades monumentos en España, incluidas en esta lista. En España, por ejemplo, es el Centro Histórico de Córdoba, el Centro Histórico de Toledo, el Casco Antiguo de Salamanca, Alhambra, el Casco Antiguo de Santiago de Compostela, el Casco Antiguo de Segovia y el Antiguo Acueducto Romano. Y en Rusia, la ciudad que se encuentra en esta lista es San Petersburgo. Hay otras ciudades también, por ejemplo, la ciudad de Yaroslavl, Moscú, la parte de Kremlin también está incluida en esta lista, pero San Petersburgo fue la primera ciudad que fue incluida en esta lista. Y no es sorprendente, hay casi 8.500 monumentos antiguos y culturales, más de 200 museos, más de 70 teatros, más de 1.000 bibliotecas, templos de más de 4 decenas de religiones.
alrededor de 600 puentes, 700 parques. ¿Ah? Larisa, bueno, disculpa, tengo aquí una información un poquito, bueno, la estadística varía, es un poco diferente en diferentes fuentes, entonces es todo según cómo lo ves. Entonces, bueno, aquí pueden ver también una especificación de esta estadística en cuanto a los puentes. Disculpa. Sí, si hablamos de los puentes, yo dije 600 puentes. Eso si hablamos San Petersburgo y los alrededores. Y si hablamos de solo San Petersburgo, son 342 puentes, justo lo que está escrito aquí aquí. Ujú. Y entonces, la fecha cuando San Petersburgo fue incluida en el Patrimonio Mundial de UNESCO es el 12 de diciembre de 1990, en la sesión del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO que tuvo lugar en Canadá. Este objeto consta de 36 componentes, 86 elementos ubicados en el territorio de San Petersburgo y la región de Leningrado. La superficie es de más de 23.000 hectáreas. O sea, fue la primera ciudad rusa incluida en el patrimonio mundial y uno de los primeros casos en la práctica de la UNESCO de otorgar el estatus del monumento a un objeto cultural y natural tan grande, en cuyo territorio se lleva a cabo una economía activa y viven cientos de miles de personas. Y entre las razones para colocar toda la parte céntrica de San Petersburgo bajo la protección de la UNESCO, podemos mencionar las siguientes. Número 1, es una combinación única de paisaje urbano y natural. La ciudad se ubica en la desembocadura del río Neva, en el lugar de su confluencia con el Golfo de Finlandia. O sea, es un paisaje natural único. La ciudad fue construida en un tiempo sorprendentemente corto, de acuerdo con un plan regular y en las condiciones naturales y geológicas extremadamente difíciles, lo que también es sorprendente. Número 3. Desde las primeras décadas, San Petersburgo se convierte en el centro de una gran aglomeración que incluye un núcleo histórico, las residencias de verano de los zares y una fortificación desarrollada. Número 4, la armonía, o sea, estas son todas las razones porque esta ciudad fue colocada bajo la protección de la UNESCO. La armonía única de los monumentos destacados, de la arquitectura y los espacios acuáticos. Número 5, la silueta horizontal con dominantes verticales, los conjuntos de malecones y plazas que crean una imagen monumental única de esta ciudad. El río Neva, que crea, número 6, el río Neva que crea una sensación de espacio y amplitud. Número 7, la ciudad ha mantenido su integridad lógica a pesar del rápido cambio de estilos arquitectónicos, o sea, también es una de las razones. Y por fin, número 8, la ciudad fue testigo y participante de los eventos históricos muy importantes para para la historia de Rusia y tal vez para todo el mundo. Las revoluciones de febrero y octubre de 1917, el heroico sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Y otra razón importante para colocar San Petersburgo bajo la protección de la UNESCO es la alta concentración de museos. En la ciudad actualmente hay más de 200 museos y alrededor de 150 galerías de arte. Para comparar, recordaremos otras ciudades con gran cantidad de museos. Y el primero en el ranking es Londres.
Ahí hay más de 200 museos. El segundo lugar ocupa la Ciudad de México con sus 170 museos y 43 galerías. París está en el tercer lugar con 150 museos. Y Moscú también, a propósito, está a la cabeza de la lista. Por cierto, esta estadística se basa en un estudio de los museos a escala mundial y paneuropea, que son importantes para la comprensión de la cultura y el desarrollo de toda la humanidad. Y si hablamos del número, de la cantidad, entonces Moscú, por ejemplo, donde hay más de 400 museos, adelanta a París e incluso a Londres. Y San Petersburgo tampoco se queda atrás. Hay más de 200 museos de diferentes tipos aquí y eso lo vamos a demostrar hoy sin ninguna duda. Es el centro de museos muy importante. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre, bueno, un poquito, vamos a ver cuánto tiempo vamos a tardar para eso, porque al final es un apartado que no se puede recurrir súper rápido. Entonces, vamos a hablar de la historia del desarrollo de los museos en San Petersburgo. Entonces, bueno, como bien saben, San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande hace 320 años. Entonces, la joven ciudad se convierte casi de inmediato en el centro de la cultura rusa, la ciencia y la vida espiritual, y da un fuerte impulso para el desarrollo de toda Rusia. Y ya en 10 años se convierte en la capital del Imperio ruso y la residencia de los emperadores rusos. Las personas más talentosas vienen aquí, comienza el rápido desarrollo de las bellas artes, el teatro, surgen salones y círculos literarios y artísticos. En la ciencia museística existen diferentes sistemas de periodización de la historia de los museos. Este es uno de los sistemas. Digamos que hasta el siglo XVIII no había museos como los conocemos hoy en día, y los primeros museos donde se coleccionan artefactos con un propósito ya empiezan a aparecer en el siglo XVIII. En el siglo XIX se forma una base de estos museos en Rusia, sobre todo en sus ciudades más grandes e importantes como San Petersburgo y Moscú. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el museo se establece como la norma cultural y como una parte indispensable de la vida cotidiana de cualquier ciudadano bueno, de un centro urbano. Los años 30 a 80, a los 90 se consideran la época soviética y a partir de los años 90 ya es el periodo de democratización y, bueno, los tiempos modernos. Entonces, vamos a ir atrás al periodo imperial de la historia de Rusia, que es el periodo prerevolucionario hasta el año 1917, que se puede caracterizar en primer lugar por la salida del Estado ruso a la arena mundial. Es el periodo de la monarquía absoluta. Quiere decir que todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial estaba en manos del emperador o de la emperatriz. Los monarcas eran personas inteligentes, educadas, interesadas en la historia nacional, versadas en el arte y junto con sus tareas económicas y políticas participaban activamente en la vida museística de la época. Y toda esta tendencia fue iniciada por el zar reformador Pedro el Grande. Pues en el año 1714
fue fundado el primer museo de la ciudad de San Petersburgo. De hecho, el primer museo del país, Kunstkamera, o traducido al ruso, la Cámara de las Curiosidades. Fue entonces cuando Pedro el Grande ordenó transportar todas sus colecciones personales de Moscú, que eran objetos culturales, cotidianos, curiosos de Europa y Asia, minerales, piezas zoológicas, médicas, diversos instrumentos, máquinas, y la entrada era gratuita. De hecho, el zar decía, quiero que la gente mire y aprenda. Y para atraer a los visitantes al museo, hasta se les ofrecían golosinas. Un año en 1758, un año después de la fundación de la Academia de Bellas Artes, este año vio la fundación del Museo de la Academia de Bellas Artes, cuya colección científica fue formada por la colección privada de su presidente, Iván Shuvalov. En 1764, bueno, ya todos conocen, ¿no? El famosísimo Museo de San Petersburgo. Fue fundado el Museo Hermitage. Su historia, bueno, ¿cómo empezó? Tras un golpe palaciego en 1762, llega al poder Catalina II o Catalina la Grande. Esta monarca tan poderosa hizo esfuerzos significativos para fortalecer el prestigio de la monarquía rusa y declaró la política del así llamado absolutismo ilustrado. Entonces, en el año de la fundación del Hermitage, ella compró 225 pinturas a un comerciante berlinés y así se fundó la Galería del Arte del Hermitage Imperial. Pues sí, este año se considera la fecha de fundación del museo. Sin embargo, no abrió las puertas al público hasta mediados del siglo XIX. Es cierto que durante el reinado de Catalina II, los fondos del Estado principalmente se destinaban al desarrollo del el Hermitage. Sin embargo, en 1773 se funda un museo más, y que es el Museo Minero en el edificio de la Escuela Superior de Minería de San Petersburgo, que albergaba colecciones únicas de minerales, rocas, restos paleontológicos, colecciones de modelos y maquetas sobre la historia de la tecnología de minería, equipos de minería, armas blancas, productos de corte de piedra, joyería. Posteriormente, se puede decir que los museos aparecían en San Petersburgo cada 4 o 5 años. Y esta iniciativa principalmente estaba apoyada por los monarcas. Entonces, pasamos al siglo XVIII. Bajo Alejandro I, en San Petersburgo se realizaban muchos trabajos de construcción de diferentes tipos, de las vías de tráfico, por ejemplo. Había una necesidad de crear instituciones educativas para capacitar a ingenieros de transporte, ingenieros civiles, de comunicación. Entonces se creó el instituto y como resultado aparecieron los respectivos museos. En 1806, un instituto más se convirtió en un museo público, la Almería. Es un sitio donde se depositaban los tesoros hereditarios de la corte imperial, insignias, armas, artículos de uso del palacio, regalos de embajadores extranjeros. El siguiente grupo de museos apareció en la época de Nicolás I y
está relacionado con la Cámara de Curiosidades Kunstkamera. Después de convertirse en una de las divisiones de la Academia de Ciencias, la colección de Kunstkamera pasó de ser una colección de curiosidades a una institución en realidad, en realidad científica, con colecciones sistemáticas. Y en las décadas 1820 a 1830, sobre la base de la Kunstkamera, se crearon diferentes museos académicos: etnográfico, asiático, egipcio, anatómico, zoológico, botánico, mineralógico, numismático. Estaban ubicados en 2 edificios vecinos en la orilla del río Neva. El reinado del emperador Alejandro II fue un periodo de transformaciones radicales de la sociedad rusa. Se firmó un decreto emancipador que abolió la servidumbre de la gleba. Se llevaron a cabo las reformas en las provincias, en las ciudades, las reformas judiciales, militares, así como las reformas del gobierno local. Todo esto contribuyó a la formación de la conciencia cívica y la democratización de la sociedad. Además, se produjo una gran reforma de la educación. Esto dio lugar a la formación de un grupo de museos centrados principalmente en los temas de la educación y la pedagogía. Por lo tanto, aparecieron nuevos museos especializados, pedagógicos, literarios, industriales. Se sistematizaron las colecciones, se desarrollaron catálogos, algunos museos se unieron. Entonces, se puede decir que en esta época el museo participa activamente en el proceso educativo, en el que se producen manuales visuales, se organizan excursiones, el número de visitantes aumenta constantemente y además esas actividades están ampliamente cubiertas en la prensa de San Petersburgo. Un segundito. En otoño de 1894, Nicolás II se convierte en emperador. Ya saben que es el último emperador ruso. Y fue, como bien saben, un momento difícil para Rusia y San Petersburgo en particular, porque la ciudad estaba en el centro de todos los eventos tumultuosos. Vivió el auge industrial, la crisis, el colapso financiero, la caída en el nivel de producción, el surgimiento del movimiento revolucionario, la primera revolución y la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se produce una democratización significativa de todo el sistema educativo. Aparecen varias direcciones en la corrientes en la filosofía rusa, hay una fuerte lucha de ideas, también se desarrollan el arte visual y musical, la literatura, el número de bibliotecas públicas y libros, y la producción de libros también están creciendo. También hay grandes descubrimientos en los campos científicos como la química, la biología, la electrónica, la geografía y otras ciencias. Bueno, lógicamente todos estos cambios influyeron positivamente en el desarrollo de los museos. La época del reinado del Nicolás II representa la última etapa de la evolución de los museos de la Rusia imperial. En este momento, finalmente, se forma la red de museos de San Petersburgo. El museo se convierte en una parte integral de la vida cotidiana de las personas. Aparecen nuevos tipos y formas de museos. También se expanden sus funciones. El museo se hace popular.
Los museos se dedican a la actividad editorial, organizan cursos sobre diversos temas, congresos, conferencias, participan en exposiciones rusas y extranjeras, se dedican a la educación estética de los habitantes de San Petersburgo. En este momento en esta época surge el mayor número de museos en comparación con otros periodos. En total ya hay 51 museos. Y, y no es solo el monarca que está interesado y participa eh, en la creación de museos, sino también la élite, las sociedades científicas y los oficiales superiores. A finales del siglo XX aparece otro museo muy grande de San Petersburgo, que es el Museo Ruso. Bueno, poco a poco entramos en el periodo soviético. En 1917 se produce la Revolución de Octubre, después de la cual poco a poco empieza el periodo soviético. Los años tras la revolución presentan un hito importante en el desarrollo de los museos porque, porque se sabe que em, los palacios y museos se declaran propiedad nacional. Surgen fondos estatales de museos. Se crean la primera legislación y el sistema estatal de administración de museos. Em, También en estos primeros años tras la revolución, Petrogrado es el nombre de San Petersburgo en aquel entonces, en la época post-revolucionaria, surgen museos de perfil revolucionario, de perfil histórico revolucionario. Por ejemplo, el Museo de la Revolución, el Museo del Ejército Rojo, el Museo de Lenin y otros. Durante este periodo no hubo un aumento significativo en el número de museos, lo que es lógico, ¿no? Porque son años muy difíciles. Algunos hasta dejaron de funcionar y sus colecciones se transfirieron a otros museos, como por ejemplo Hermitage o Museo de Artillería. Pero en 1919, en Petrogrado, se celebra la primera conferencia de museos de toda Rusia. Entonces, ya se empieza a interesarse por este ámbito desde el punto de vista teórico, ¿no? Bueno, la Gran Guerra Patriótica causó un gran daño al país y Leningrado, o San Petersburgo, no solo en el ámbito económico, sino también en el cultural. Y eh, una gran cantidad de monumentos culturales fueron destruidos o volados, pero nos impresiona el coraje de las personas que intentaron con todas sus fuerzas preservar parte de la historia. Em, el poder estatal realizó importantes esfuerzos para preservar los valores culturales de la ciudad y sobre todo sus museos principales. Algunas de las colecciones fueron evacuadas a la retaguardia, a las ciudades como Sverdlovsk, Perm, Novosibirsk y otros, y la otra parte de las colecciones fue trasladada a los sótanos, enterrada en el suelo, cubierta con bolsas de arena por los trabajadores de los museos. Ya en 1944 se organizó la exposición Defensa Heroica de Leningrado y con la amplia participación de los habitantes de la ciudad, en 1946, sobre su base se abre el Museo de la Defensa de Leningrado y se entiende que las principales tareas que enfrentan los museos en el periodo de posguerra
son restaurar, actualizar las exposiciones y prepararse para abrirlas a los visitantes. En octubre de 1945, 2 trenes con los valores principales del Hermitage llegaron a Leningrado y al final del año las salas restauradas del museo abrieron sus puertas al público. Bueno, cada año la actividad de los museos en Leningrado se expandía y se convertía en un medio importante para la educación comunista y el aumento del nivel cultural de la población. Los años 60 a 80, el boom de los museos, el fortalecimiento del papel del museo en la vida cultural y social, el desarrollo de las bases teóricas de los museos. Se observa un crecimiento significativo en la industria del país y Leningrado. Leningrado se convierte en el centro de la ingeniería mecánica, la instrumentación, la construcción naval. Y claro, el bienestar de los sanpetersburguenses, de los habitantes de la ciudad, aumenta. Se observa la mejora de las condiciones de vivienda, trabajo, vida y ocio de los trabajadores, de los ciudadanos. Se desarrolla el turismo, se abren nuevos teatros, museos, la gente frecuenta todos estos sitios culturales mucho más. Por ejemplo, en 1970, casi 19 millones de visitantes o personas visitaron museos en Rusia. En 40, disculpen, visitaron los 48 museos de la ciudad, y entre los cuales 3 millones el Hermitage y casi 1 millón el Museo Ruso. Entonces, lo siento, también se puede decir que en 1970, a los museos centrales de Leningrado, como Hermitage y Museo Ruso, se les otorgó el estatus de institución de investigación, lo que contribuyó a atraer a especialistas altamente calificados. Las colecciones del Hermitage se complementaron con la compra de obras de arte por parte de la Comisión Estatal de Adquisiciones, así como con las expediciones arqueológicas, en las que participaron anualmente sus empleados. Y también gracias al aumento a que se ampliaron los contactos extranjeros. Bueno, y hablando del periodo postsoviético, los años 90, se produce el colapso de la URSS, comienza la formación del nuevo Estado ruso. El país se está moviendo hacia el capitalismo, se están llevando a cabo reformas de mercado, privatización, se reduce la producción, se liquidan las empresas, se observa la ruptura de los lazos económicos, la pérdida de fuentes de materias primas y, como resultado, una fuerte crisis económica. Un deterioro en el trabajo de las instituciones culturales, una disminución en el número de visitantes a los museos en 2 veces y una fuerte disminución en el bienestar de los trabajadores. Los locales de los museos se entregan en alquiler, se establecen precios extremadamente altos, se cierran los museos públicos en las empresas, en los institutos, en las escuelas, y debido a la privatización de las empresas, algunos museos dejan de ser estatales y se ven involucrados en actividades comerciales. Bueno, por último, los últimos años
del siglo XX, con principios del siglo XXI, comienza un periodo de estabilización de la economía y el país poco a poco sale de la crisis. Se introducen nuevas tecnologías, bandas sonoras, pantallas de cine, monitores, ordenadores. Se crean varios museos especializados dedicados a la actividad humana, como Museo del Pan, Museo del Agua. Aparecen museos privados con la participación de artistas, escultores, músicos, otras personas creativas. Eh, Se abren talleres creativos. Eh, Durante este periodo, las relaciones internacionales de los museos se desarrollan con mucho éxito. Se estudian distintas cuestiones teóricas y prácticas. Aparece mucha literatura científica. Y los museos tradicionales como el Museo Ruso y el Hermitage también introducen con éxito nuevas tecnologías y hasta realizan exposiciones de arte contemporáneo. Organizan conciertos, conferencias y diversas actividades. Ahora mi colega, gracias por su atención, mi colega les va a contar sobre Sobre la las actualidad. principales. Ujú. Sí, pasemos de la historia a la actualidad y vamos a ver cómo son los museos en la actualidad, cómo funcionan los museos, qué tipos de museos existen. Y claro que cada museo es único debido a su singularidad y a la singularidad de su colección, y cualquier clasificación es muy condicional. Existen diferentes clasificaciones, por ejemplo, por el alcance de la actividad. Hay museos de alcance global, o sea, museos de importancia mundial, tales como, por ejemplo, el Hermitage, el Louvre, el Museo Británico. Estos son museos de alcance mundial, global. Hay museos de alcance, de escala nacional, como por ejemplo el Museo Ruso, y hay también museos regionales, museos de diferentes repúblicas y museos locales, museos en los pueblos, en las ciudades. Estos son museos locales. Esta es la clasificación según la escala, el alcance de la actividad. Hay otra clasificación por el tipo principal de la actividad. Hay museos que se dedican a la investigación científica, pero la mayoría de los museos son museos científico-educativos. Esos son la mayoría de los museos que visitamos y que están abiertos al público. Y el tercer tipo son museos educativos. Pero la más importante para nuestra presentación de hoy es la clasificación por perfil, en nuestra opinión, es decir, por la relación de tal o cual museo con un área específica del arte, ciencia, producción, tecnología, cultura. En nuestra opinión, esta clasificación y los ejemplos de los museos de San Petersburgo que pondremos les ayudará a hacerse una idea de la diversidad, de la variedad de los museos de San Petersburgo. Ustedes verán que junto con los museos clásicos que están incluidos en todas las rutas clásicas, tales como el Hermitage, el Museo Fabergé, el Museo Ruso, todo el mundo conoce, bueno, casi todo el mundo conoce o ha oído algo sobre estos museos, pero al mismo tiempo hay museos menos conocidos para el público, que también son interesantes, y tal vez en algún momento sería bueno incluirlos en la lista de su visita a la hora de visitar San Petersburgo. Y la primera categoría en esta diapositiva pueden ver son museos de arte. Este grupo incluye los museos más importantes de San Petersburgo, que son, por ejemplo, el Hermitage, que
tiene más de 2.7 millones de piezas, entre las cuales son obras invaluables de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, colecciones únicas de Rembrandt, Rubens, Renoir, Cézanne, Manet, Monet. Esas son las colecciones del Museo Hermitage. Es uno de los museos más grandes, una de las colecciones artísticas más grandes, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo, junto con el Louvre, el Prado, el Metropolitano y la Galería Nacional y el Museo Británico. O sea, ese es el museo que se encuentra en el mismo nivel de los museos arriba mencionados. También el Museo Ruso también está incluido en esta categoría. El Museo de Arte Moderno Erarta, el Museo de la Academia de Bellas Artes, el Museo Estatal de la Escultura Urbana y el famoso Museo Fabergé, también conocido por todo el mundo. Es un museo privado con la colección más grande del mundo de obras del famoso joyero que trabajaba en la corte imperial, Carl Fabergé. Esos son los museos de arte. Otro grupo son las antiguas residencias de los zares rusos. San Petersburgo está rodeado por las por las residencias, por los palacios que antes eran residencias de verano de los zares rusos. O sea, los zares solían pasar el verano ahí en estas residencias, y estas son el famoso Tsarskoye Selo con el mundialmente conocido Salón de Ámbar, Peterhof con sus jardines y fuentes, Pavlovsk, que también tiene un precioso palacio en el estilo clásico y un maravilloso parque, uno de los parques más grandes del mundo, jardín inglés, uno de los jardines ingleses más grandes del mundo, de 1.403 hectáreas. También Oranienbaum, Gatchina. Estas residencias forman parte del así llamado collar de perlas, y a veces se llaman porque rodean San Petersburgo y son verdaderas perlas, porque son palacios y magníficos jardines. Otro grupo son templos y monasterios. Por ejemplo, aquí en la diapositiva pueden ver uno de los edificios más grandes y monumentales de San Petersburgo, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, hoy día la Catedral Principal de San Petersburgo. También la iglesia de San Salvador sobre la sangre derramada, una de las joyas de nuestra ciudad, que atrae siempre mucha atención de los visitantes, de los huéspedes de la ciudad, porque o sea, no se parece al estilo, el estilo es un poco diferente a los demás edificios, pero al mismo tiempo encaja muy bien en el conjunto arquitectónico de San Petersburgo. Y también es la Catedral de San Isaac, la catedral más grande de San Petersburgo y una de las catedrales más grandes de Europa, según el tamaño de la cúpula. Estas catedrales famosas que pueden ser comparadas con esta catedral son la Catedral de San Pedro en Roma, San Pablo en Londres y la Catedral de Florencia. Se parece a estas catedrales. Y también el monasterio de Alejandro Nevsky es un monasterio ortodoxo masculino. Aquí pueden verlo en diferentes épocas del año, precioso, es un lugar menos turístico que los demás lugares arriba mencionados. Pueden verlo en invierno, es precioso, también en otoño. Y en el territorio de este templo, de este monasterio, se encuentra las necrópolis, o sea, los cementerios de la gente prominente de los siglos XVIII y XIX. O sea, ellos están enterrados allí.
También hay otro grupo, el tercer grupo de museos son museos históricos. Por ejemplo, voy a mencionarlos solamente: el Museo Estatal de la Historia de San Petersburgo, Museo de la Historia Política, Museo de Artillería, también el Museo Naval, Museo Etnográfico, Museo de Historia de la Religión, la Maqueta Grande de Rusia, uno de los museos más modernos de San Petersburgo. También el Parque Multimedia Rusia es mi historia. También es muy moderno. El legendario crucero Aurora, que participó en 3 revoluciones y 4 guerras rusas. En este grupo también incluye museos, digamos, curiosos o peculiares, tales como, por ejemplo, el Museo del Té, el Museo de las Especias, el Museo del Pan, Museo del Chocolate e incluso el Museo del Gato. También hay museo así. Por ejemplo, no todos los habitantes de San Petersburgo saben que existen los museos así. O sea, estos son los museos históricos. Otro grupo son museos de ciencias naturales. Aquí pueden ver Kunstkamera, Cámara de las Curiosidades, de la que Nastya habló, el Jardín Botánico, el Museo Zoológico, el Oceanario, el Museo Ártico y Antártico, uno de los museos más grandes de estudios polares, el Museo de Higiene, por ejemplo, también es muy interesante. Otro grupo son museos técnicos. Son museo de ferrocarril, de transporte eléctrico urbano, de cosmonáutica y tecnología espacial, museo de metro, museo de óptica. Otro grupo son museos de teatro y música. Aquí podemos mencionar Museo de Arte Teatral y Musical de San Petersburgo. Es un museo con una colección muy amplia. Si algún día tienen la posibilidad, no duden en visitarlo. Es muy interesante. Allá pueden ver la ropa, los trajes que se utilizaban durante los espectáculos del Teatro Principal Imperial de San Petersburgo, el Teatro Mariinsky. También el Museo Apartamento del compositor Rimsky-Korsakov, el Museo de la Música, con una colección de los instrumentos musicales de la familia Sheremetyev. Y los museos literarios, entre los cuales el Museo de la Literatura Rusa, del Instituto de Literatura Rusa, el Museo Memorial Literario de Dostoyevsky y Apartamento Memorial de Alejandro Pushkin, que se encuentra en Moika 12. Es uno de los apartamentos, la última dirección donde Pushkin murió. Y fuera de las categorías se pueden distinguir más de 150 centros y exposiciones, galerías, que no tienen una exposición permanente como los museos, pero se utilizan para varias exposiciones temporales. Y para terminar este apartado, por ejemplo, bueno, es imposible mencionar todos los museos, porque hay más de 200 museos y cada uno es interesante. Por lo tanto, hemos preparado para ustedes una lista de los museos más interesantes de San Petersburgo por categorías. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Nastya, ¿vas a enviar esta lista a los oyentes o cómo lo hacemos? Hemos preparado, acá pueden ver la lista de estos museos. Y hemos mencionado los museos según categorías. Por ejemplo, los museos, el top 10, también los museos de arte. Acá pueden ver el nombre del museo y el sitio, la página web. Y los sitios web.
Algunos museos tienen su página, la versión inglesa de su página web. Algunos de los museos ofrecen audioguías en varios idiomas. Hay museos que tienen placas explicativas en inglés. Puede que algunos de ustedes sepan el ruso y no habrá ningún problema para comprender la información que está escrita allí. Pero en cualquier caso, hay muchos guías profesionales y traductores de español en San Petersburgo. Y si quieren, pueden visitar cualquier museo utilizando sus servicios. La mayoría de los museos permiten una visita sin excursión. En algunos solo se puede entrar con una excursión y hay museos que se puede visitar solo con una solicitud previa. Todo esto se debe averiguar para cada museo Sí, concreto. vale, un segundo. Ahora lo voy a incluir, lo voy a enviar a través del chat. Ajá. A ver, los mejores. Aquí está. Listo. Ok. Sí, esperamos que esta lista les ayude a planificar su visita y esperamos que este momento llegue lo antes posible. Bueno, gracias, Larisa. Ahora voy a hablar, bueno, la parte final de nuestra presentación. Voy a hablar sobre la estadística, unas tendencias y tradiciones en el ámbito de museos en San Petersburgo. Bueno, según los datos de la Administración de San Petersburgo, en el año 2019, usamos este año porque ya saben que después ocurrieron ciertos acontecimientos que reducieron significativamente el número, ¿no?, de visitantes de nuestra ciudad. Entonces, en 2019, más de 8 millones de personas visitaron los museos de San Petersburgo. Otro dato bastante interesante, se sabe que el 43% de los rusos van a los museos al menos una vez al año, y esta cifra es bastante más alta en cuanto a los residentes de Moscú y San Petersburgo. Bueno, el perfil más frecuente del visitante es una mujer de entre 22 y 44 años. Y nos gustaría compartir los resultados de un estudio estadístico bastante curioso que fue llevado a cabo por otro museo muy popular en Rusia, solo que está en Moscú, la Galería Estatal Tretьякov. En 2016 se entrevistó a casi 4 millones de participantes, y estos son los tipos del público ruso que se han destacado. El 16% son los así llamados conocedores, la gente que va a los museos para aprender. Ellos leen la información en los paneles explicativos, usan audioguías, aprenden. El 12% son conservadores, muy apegados a las raíces y tradiciones familiares, y intentan transmitirlos a sus nietos o hijos. Valoran la continuidad de las generaciones, se esfuerzan por preservar el patrimonio cultural. El 10% familiares, grupos de personas con niños, grupos escolares, por ejemplo, o la gente que va a los museos para pasar un buen rato con la familia. Otro 10% fashionistas, la gente moderna, a la que le gustan las tendencias populares, la gente que toma selfies, presume a sus amigos de que han estado en el museo. 10 por... A ver,
a ver si son socializadores, ¿no? Em, Estos son personas que van a los museos para comunicarse con sus amigos o seres queridos, y luego continúan socializando en una cafetería u otro lugar. Luego, 8% fugitivos de la realidad, quieren desconectarse de la vida cotidiana, escapar a otro mundo, vienen solos para disfrutar del ambiente. Eh, 4% los VIP, VIP, prefieren disfrutar del arte en condiciones exclusivas, están dispuestos a pagar por ello. 4% profesionales que vienen al museo por trabajo o estudio, y el resto de las personas son grupos de turistas enviados por sus operadores turísticos. Em, bueno, también por otro estudio se identificaron los tres aspectos principales de la interacción de los museos con el público, y ellos son accesibilidad, participación y digitalización. Y bueno, efectivamente, casi todos los museos hoy en día utilizan diferentes redes sociales para anunciar eventos actuales y futuros, lo que contribuye a mejorar la imagen y aumentar el atractivo de los museos entre los usuarios. Porque, bueno, se toman selfies, suben, los publican en Instagram, o dejan comentarios, hashtags, marcan su ubicación, y eso, bueno, eso aumenta eh, lo, lo expuesto que es el museo, ¿no? Para el público, al público. A menudo también los museos actúan como centros culturales multifuncionales y organizan actividades distintas actividades como, por ejemplo, exposiciones, tanto en formato tradicional como en línea, conferencias informativas. En Rusia, por ejemplo, en San Petersburgo, em, funciona el sistema de abonos pagados para escuchar cursos de conferencias sobre un tema determinado, incluso para un público tan chiquitín, tan pequeño como niños de 3 a 4 años. Luego, conciertos, proyecciones de películas, actuaciones teatrales, excursiones originales, clases magistrales, reconstrucciones históricas con vestidos de diferentes épocas, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, nos gustaría destacar una de las iniciativas muy interesantes, que es de hecho internacional, que se llama la Noche de los Museos. Em, Está dedicado al Día Internacional de los Museos y se celebra anualmente en 42 países de Europa. Bueno, en 2023, más de 120 museos grandes y pequeños de San Petersburgo, salas de exposiciones y conciertos, galerías y bibliotecas participaron en la Noche de los Museos en San Petersburgo. Y bueno, se sabe que el evento fue visitado por más de 50.000 personas. Entonces, como ven, la vida de los museos en San Petersburgo es muy vibrante, y hasta las personas que no se interesan profundamente por el arte o la historia del arte, de vez en cuando van a diferentes museos. Hoy en día ya tenemos museos de especias, del chocolate, bueno, aparecerán más. Eso es cierto. Entonces, el público siempre aumenta, y esperamos que bueno, con el tiempo, cuando todos los acontecimientos tumultuosos bueno, de hoy en día pasen, cuando todo lo malo se haya acabado, que ustedes vengan a nuestra ciudad para poder, bueno, y vengan varias veces para poder recorrer esta red tan amplia y rica de los museos de los que dispone San Petersburgo. Bueno, Larissa, si tú quieres añadir algo más.
Muchas gracias, fue un placer pasar esta hora con ustedes. Gracias por su atención. Sí, acá les estamos esperando con ansias a que lleguen.